Cordial saludo, mi nombre es Jenny Jimena Gómez Muñoz. A continuación vamos a hacer la presentación de riegos y drenajes, fase 2, diseño agronómico de riego presurizado. Presentado al tutor Héctor Lulio, realizado por Luis Alejandro, Jenny Jimena, Carol Andrea, Jimmy Alejandro y Leslie Joana. Datos de la finca con la cual se realizó el trabajo. Nombre de la finca Las Palmas, vereda del Higuerón, municipio del Tambo, Cauca. Coordenadas de la finca, la latitud 2 grados 27,14, longitud 76 grados 44,54, con una altura sobre el nivel del mar de 1657. Este es el gráfico de la finca. La finca se encuentra ubicada en la vereda del Higuerón, pertenece al Zarzal del Tambo, Cauca. Datos de la estación de donde se tomaron los datos de la temperatura de mes a mes. Es el Centro Experimental Manuel Mejía de Cenicafé. Esto está ubicado en la vereda de San Joaquín, más o menos a 45 minutos de donde se encuentra la finca. Esto pertenece al municipio del Tambo, Cauca y del departamento del Cauca. Datos de temperatura desde el año 2023 al 2017. Este es el total de temperatura de todos los años. En enero 18,79, en febrero 19,13, en marzo 19,00, en abril 19,00, en mayo 18,91, en junio 18,86, en julio 18,67, en agosto 19,16, en septiembre 19,14 y en octubre 18,51, noviembre 18,43, en diciembre 18,71. Estos son los datos, ese es el total de la temperatura de todos estos años, desde el 2023 al 2017. Voy a explicarles acerca de los pasos con los que yo trabajé, que fue el paso 3 de lámina neta y el paso 4 de interpolación. Pues el paso 3, que fue hallar la lámina neta, en este caso pues nos ayuda a calcular la cantidad precisa que necesita un cultivo, y en este caso pues fue el cultivo de tomate que fue el que escogimos. En este caso, lo que se hizo fue buscar un análisis de suelo representativo como tal de la zona, y como lo ven aquí, este tiene los datos que nos ofrece, que es el porcentaje de arcilla, porcentaje de arena, porcentaje de limos, y aquí están. De ahí se procedió a reemplazar los datos en las siguientes fórmulas, que fueron esta y fue esta. Se reemplazaron los datos, se hizo las fórmulas, se hizo el cálculo como tal y se obtuvo que lámina neta es igual a 4,6 milímetros, que es lo que necesita como riego el cultivo de tomate en la finca que estamos trabajando. En el paso 4, que es interpolación, de acuerdo pues a las coordenadas obtenidas en el paso 1 de la finca, se llenaron los datos en la tabla número 4, que es esta. Se reemplazaron los datos, se realizó el promedio y en este caso se tomó el promedio, que es el 4 y el 5, que es este y esta, que son con los que cumple como tal el rango, y ahí se procedió a hacerse la interpolación.
y se reemplazaron en la tabla correspondiente pues para obtener el promedio de todo el año, que fue este de aquí. Y pues eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer una explicación del paso 5, en el que se aplica la fórmula de evapotranspiración de Blaney-Criddle. Esta fórmula se utiliza para estimar la evapotranspiración de referencia, que se traduce en la cantidad de agua que se evapora o se transpira. Para esto tenemos P, que es el porcentaje de horas luz, que lo obtuvimos en el paso 4. Tenemos la temperatura media, que se obtuvo en el paso 2. Y finalmente tenemos la evaporación de referencia del mes y del día. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la cantidad de agua en milímetros que pierde el suelo y que pierde la planta. A continuación, vamos a ver el paso 6, en el que se realiza se calcula la evapotranspiración del cultivo. ¿Cómo lo obtenemos? Tenemos multiplicando la evapotranspiración de referencia, que es el resultado obtenido en la fórmula de Blaney-Criddle, y se multiplica con el coeficiente, que en este caso es de 1.1. Este se halla de acuerdo al tipo de cultivo y a la etapa de crecimiento en el que se encuentra. ¿Qué nos arroja esto? El, em, la evaporación del cultivo en milímetros por mes. Muchas gracias. Voy a explicar el paso 7, frecuencia de riego, paso 8, tiempo de riego. Tenemos paso 7, frecuencia de riego. La frecuencia de riego la hallamos con la fórmula frecuencia de riego lámina neta sobre evapotranspiración. La lámina neta la hallamos en el paso 3, la cual es 28.5. Está redondeada, sería 28.46. Tenemos la evapotranspiración, que se halló en el punto 6. Y tenemos el resultado de la frecuencia en días del mes y frecuencia por días, de enero a diciembre en un año. Seguimos con el paso 8. Tenemos ficha técnica del gotero, presión de trabajo de 15, caudal en litros por hora de 4. Tenemos emisores, vamos allá a los emisores, sería 10.000 dividido distancia de goteros por distancia de líneas laterales. Tenemos necesidad de emisores, distancia de goteros de 1.5 y distancia de líneas de goteros de 2. Tenemos los emisores de 3.333. Tenemos la fórmula de precipitación de emisores, de número de emisores por caudal del emisor dividido 10.000. Caudal del emisor 4, precipitación de 1.3333333 milímetros por hora. Tenemos la fórmula de tiempo de riego, evapotranspiración por precipitación. Tenemos evapotranspiración por caudal de goteo por eficiencia de aplicación. Entonces todo lo que hallamos lo tenemos en estas columnas. Tenemos el mes, tenemos la evapotranspiración,
Tenemos la precipitación, tenemos la eficiencia de riego, tenemos el tiempo de riego de horas por mes y de horas por semanas de enero a diciembre. Gimelandro Romero y voy a hablar sobre el paso 9 precipitación y el paso 10 de dosis bruta de riego. Bueno, en cuanto a la precipitación, esta es la estación donde escogimos los datos, que es la estación de Manuel Mejía, que está ubicada en el Tambo, Cauca, a una latitud de 2 grados 22 minutos y una longitud de 75 grados 33 minutos. ¿Qué les digo? Está la precipitación desde el año 2018 hasta el 2024. Se registraron los datos y listo. En cuanto a la dosis bruta de riego, bueno, la dosis bruta de riego pues, nos indica cuánta agua se debe aplicar al cultivo. En este caso, trabajamos en el cultivo de tomate de árbol, para cubrir las necesidades hídricas, teniendo en cuenta pues, la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración y la cantidad cantidad de agua que se recupera por la lluvia efectiva. Eh, mm, y la eficiencia de riego, pues esta que escogimos del goteo, que es del 90%. Bueno, no. Tenemos la evapotranspiración, que es decir, el consumo de agua del cultivo de tomate, según el clima y la etapa fenológica. El PM, que es la precipitación mensual, el coeficiente, la constante, P, que es la precipitación efectiva, y esta constante nos indica si la lluvia mensual es mayor al 75 láminas, la precipitación efectiva se le resta 25. Y si la lluvia mensual es menor o igual que 75, la precipitación efectiva le resta el 10. Entonces aquí ya lo cojo los datos y listo. La eficiencia, como ya es de goteo, es del 90%. La dosis bruta mes, esto nos indica que si hay un valor menor negativo, significa que en el mes no debemos regar agua. Y si hay un valor positivo, es que sí, en ese mes debemos regar agua. Entonces aquí en febrero no debemos regar agua, y en noviembre y diciembre tampoco. En los demás meses sí debemos tener nuestro sistema de riego. En cuanto a los metros cúbicos, escogemos el dato mayor. En esta ecuación son 1450 que debemos de tener cantidad en el reservorio de agua, de metros cúbicos. Entonces, en el mes le subí unos metros cúbicos de más, 1455 que debemos tener de metros cúbicos del reservorio de agua. Y esta es la cantidad de metros cúbicos en la semana que debemos tener disponible en nuestro reservorio. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias.